Dímelo mi gente, aquí estamos un día más y en un episodio más. Hoy tengo la voz un poquito extraña, pero gajes del oficio. Últimamente he estado muy ocupado utilizando mucho la voz y la tengo un poco afónica, pero lo importante es que estamos aquí grabando este episodio. Hoy tenemos un tema interesante, chévere, y quiero ver si próximamente abrimos un segmento en el podcast. Quiero como que hacer un segmento en el cual toquemos temas de misterios, teorías conspirativas, etc. Perdón, mi gente. Y esto lo quiero hacer para tener algo diferente, tener un segmento, y para quienes les gusten estos temas, para quien le guste estos temas, pues tenerlo ahí. Así que sin nada más que decir, le vamos a pedir a nuestro asistente que, como de costumbre, se presente. Hola a todos, soy ChatGPT, su asistente y colaborador en este episodio. Hoy vamos a sumergirnos en el intrigante tema de los viajes en el tiempo, explorando las posibles maneras de hacerlo y las teorías que intentan explicarlo. Gracias por acompañarnos y espero que disfruten del episodio. Bueno, mi gente, pues como pudieron escuchar, el tema de hoy es el viaje en el tiempo. Sé que tocamos este tema en el episodio anterior, pero me puse a estudiar un poco los testimonios de este tema, la casuística de este tema, y dije, pues ¿por qué no? ¿Por qué no hablamos a profundidad de los viajes en el tiempo? Cabe destacar que este no va a ser el único episodio en el cual hablemos de viajes en el tiempo. Tengo pensado más episodios en los cuales hablemos de estos temas misteriosos, entre los cuales está el viaje en el tiempo. Pero ese es el tema de hoy. Y hoy no vamos a cuestionarnos si el viaje en el tiempo es posible. Hoy vamos, de hecho, a asumir que el viaje en el tiempo es posible para tocar otros temas que darían pie a esto. Y otros temas que surgirían en el caso de que los viajes en el tiempo fueran posibles. No vamos a darle tampoco explicación. La explicación hoy no la vamos a tener. Hoy no vamos a tener una posible o hipotética explicación de cómo se podría viajar en el tiempo, sino que simplemente vamos a asumir que se puede viajar en el tiempo para tener esta discusión de una mejor manera. Así que nada, vamos a comenzar. Suponiendo que los viajes en el tiempo existen y son reales, ¿qué repercusiones traería esto y cómo cambiaría esto al mundo? Pues yo creo que particularmente se abriría un nuevo mercado, o varios tipos de mercados enfocados en esto, ¿no? De los viajes en el tiempo. Ya no tendríamos que ilustrar imágenes del pasado, sino que ya podríamos ir al pasado para tomar esas fotografías, para tener esas imágenes, para tener esa certeza de lo que había en el pasado. Y por ende, tal vez se abriría un nuevo mercado, un nuevo sector, en el cual si uno como cliente quisiera una fotografía, por ejemplo, de un dinosaurio, uno podría decir, ok, voy a pagar cierta cantidad de dinero a esta agencia para que vaya un agente, un trabajador, viaje en el tiempo y me tome una fotografía real, perdónenme, y me tome una fotografía real de un dinosaurio. ¿Qué sucede? Que sí, esto tendría sus implicaciones, tendría sus riesgos, pero
yo podría presumir mi fotografía de un dinosaurio. Perdón, mi gente, mil disculpas. Pues entonces, yo podría presumir mi fotografía de un dinosaurio. Y eso pues me daría a mí como individuo cierto estatus, por así decirlo. Me daría cierto reconocimiento. ¿Por qué? Pues como todo, quien tiene una fotografía caramba, ¿quién tiene una fotografía de un dinosaurio? Pues yo. Y así para un sinfín más de cosas. Esto traería muchos riesgos, sí. Caramba, yo creo que ya. Esto traería muchos riesgos, sí, pero son cosas que se tendrían que manejar. Y eso es otro punto que vamos a tocar. Los protocolos que se deberían tener en caso de una falla en un viaje en el tiempo. Pero pues yo tengo una fotografía de un dinosaurio, y si yo quiero una fotografía, por ejemplo, de una planta prehistórica o de cualquier otra cosa, la tendría. Y ahí tendría un nuevo mercado. También tendríamos el posible mercado del turismo, el turismo temporal, por darle un nombre, ¿no? El turismo que te permitiría viajar al pasado o al futuro para visitar sucesos o visitar ciertas épocas. Por ejemplo, si alguien quisiera estar en la crucifixión de Jesucristo, pues podría hacerlo, pagando una gran suma de dinero y teniendo muchas precauciones. Sí, pero podrías estar en la crucifixión de Jesucristo, por dar un ejemplo. Podrías estar en la época del antiguo Egipto. Si a alguien eso le ilusiona, pues estaría en la época del antiguo Egipto, pagando una gran suma de dinero. Sí, pero estarías en el antiguo Egipto. ¿Cuál es la problemática con esto? ¿Qué sucede con esto, mi gente? Que en el caso de que esto ocurriera y fuese así, tendríamos que tener una serie de precauciones. Y estas precauciones pues pueden tener unas consecuencias catastróficas, las cuales no sabemos y no tenemos ni idea, porque pues nunca hemos viajado en el tiempo y no sabemos cómo funciona el tiempo con exactitud, como ya explicamos en el anterior programa. Pero, por dar un ejemplo muy básico, vamos a suponer que en uno de nuestros viajes en el tiempo, algún cliente sufre alguna lesión, se enferma, y este cliente se enferma o cae enfermo por un patógeno desconocido que se encontraba en una época pasada. Por ejemplo, vamos a suponer que fuimos a la Edad Media y mi cliente se enfermó. ¿Cómo se llamó esta famosa infección? Caramba. Vamos a pedirle ayuda a nuestro asistente. ¿Cómo se llamó esa famosa infección de la Edad Media? Si no me equivoco, fue la peste negra. Sí, estás en lo correcto. La famosa infección de la Edad Media se llamó la peste negra. Esta devastadora pandemia de peste bubónica ocurrió en el siglo XIV y se estima que mató entre el 30 y el 60% de la población europea. Fue causada por la bacteria Yersinia pestis, transmitida principalmente por pulgas que vivían en ratas negras. Gracias. Entonces, mi gente, vamos a suponer que uno de mis clientes se enferma de la famosa peste negra. ¡Wow! Ahí tendríamos un gran dilema ético, moral, filosófico y de todo un poco. ¿Por qué? Vamos a suponer que mi cliente, en su proceso de viaje en el tiempo y turismo, por así decirlo, pues hizo las cosas bien, no rompió ninguna regla y siguió todos los protocolos adecuadamente y simplemente se enfermó por accidente con este patógeno. Y
un gran problema, porque no puedo regresar mi cliente al futuro o al presente, porque entonces habría un gran riesgo. ¿Qué hago yo con mi cliente en este caso? ¿Cómo puedo tratar yo a mi cliente sin dejar rastros de que yo fui un viajero en el tiempo que estuvo ahí? ¿Entienden, mi gente? Y lo mismo podría pasar con uno de mis trabajadores, con uno de mis empleados, ¿verdad? Con cualquier persona de mi personal o ya sea de mi público general, de mis clientes. ¿Qué protocolos yo tendría en caso de que eso ocurriera? ¿Cómo yo podría tratar a mi cliente o a mi empleado? O por dar otro ejemplo, vamos a suponer que viajamos a la prehistoria y tenemos que viajar con un equipamiento especial, ya que en la prehistoria el planeta Tierra es muy diferente. Y por dar un ejemplo aún más básico, pues como el planeta es tan diferente, vamos a suponer que uno de mis empleados es alcanzado por un dinosaurio y lamentablemente pues ocurre una gran tragedia. Y ese dinosaurio se alimentó de un ser humano. Y lamentablemente hay por todos lados desperdigados o regados o por el piso restos de tecnología. ¿Cómo recuperaría yo esa tecnología? ¿Tendría yo que matar al animal para recuperar parte de esa tecnología que se puede haber tragado? ¿Cómo recuperaría yo esa tecnología sin ponerme en riesgo, sin evidenciarme de que yo estuve ahí? ¿Entienden, mi gente? Esto del viaje en el tiempo tiene muchos riesgos, tiene muchas implicaciones. O si, por ejemplo, quiero viajar a una época yo como cliente en la cual yo estoy vivo, es decir, una época pasada en la cual corremos el riesgo de que yo me encuentre con una versión más joven de mí. Ocurriría una paradoja, simplemente me podría encontrar conmigo mismo sin causar ningún problema. ¿Qué ocurriría? Obviamente es algo que como humanidad tal vez no deberíamos probar. Aquí quiero que entre nuestro asistente para explicarme un poco o explicarnos un poco al público en general qué ocurriría si los viajes en el tiempo son reales y se abrirían agencias de turismo en cuanto a ello. Ya hemos discutido y abordado cosas como los posibles protocolos de seguridad en caso de accidentes en los viajes en el tiempo o infecciones en otras épocas futuras o pasadas del tiempo, y también tocamos un poco las implicaciones que esto tendría. Así que en este caso le vamos a pedir a nuestro asistente que profundice un poco más y que nos abra un poco más la discusión y el camino. Claro, imaginemos que los viajes en el tiempo son reales y se abren agencias de turismo para facilitar estos viajes. Aquí hay algunos puntos importantes y fascinantes para considerar. Primero, en términos de protocolos de seguridad, las agencias tendrían que implementar estrictas medidas para prevenir alteraciones en la línea temporal. Los viajeros tendrían que ser educados sobre los riesgos de interactuar con personas y eventos del pasado o del futuro. Se podrían establecer zonas seguras y periodos específicos permitidos para visitar, evitando momentos cruciales de la historia. En cuanto a infecciones, las agencias de turismo en el tiempo tendrían que establecer controles sanitarios rigurosos. Los viajeros necesitarían vacunas y cuarentenas antes y después de sus viajes para prevenir la propagación de enfermedades entre épocas. Además, la tecnología médica avanzada podría ser necesaria Señor, la batería ya está cargada. Desconocidos. Las implicaciones legales y éticas también serían significativas. Habría que crear leyes internacionales para regular los viajes en el tiempo y proteger los derechos de las personas en todas las épocas. Los dilemas éticos incluirían la responsabilidad de los viajeros y las agencias de no alterar eventos históricos de manera que afecten negativamente a las personas en el presente y futuro.
Desde un punto de vista económico, el turismo temporal podría convertirse en una industria multimillonaria. Se podrían ofrecer paquetes para eventos históricos importantes, como asistir a la coronación de un rey o presenciar la firma de la Declaración de Independencia. Esto también podría generar empleos en el diseño de experiencias temporales seguras y educativas. Culturalmente, los viajes en el tiempo podrían transformar nuestra comprensión de la historia. Las experiencias directas con diferentes épocas podrían promover una mayor empatía y comprensión entre culturas. Sin embargo, también podrían surgir desafíos en cuanto a la preservación de la autenticidad histórica y el respeto por las costumbres y normas de cada época. Finalmente, desde una perspectiva tecnológica, los viajes en el tiempo requerirían avances significativos en física y ingeniería. Las máquinas del tiempo tendrían que ser seguras, precisas y capaces de manejar las complejidades del espacio-tiempo. Esto podría llevar a un desarrollo tecnológico acelerado en otras áreas, como la energía y la computación cuántica. En resumen, los viajes en el tiempo y la apertura de agencias de turismo temporal implicarían una reestructuración completa de nuestras normas sociales, legales, económicas y culturales. Las oportunidades serían vastas, pero también lo serían los desafíos y las responsabilidades. Mala mía, mi gente, por esa pequeña interrupción que ocurrió a mitad de la explicación de nuestro asistente, pero son cosas sobre las que yo no tengo control. Pero entonces, continuando. Sin duda alguna sería un cambio social inmenso. Y una parte en la que me quiero centrar que nuestro asistente mencionó. ¿Cómo educaríamos a la población al respecto? Porque no basta con ser conscientes de los viajes en el tiempo y de lo que esto implica. También hay que ser conscientes sobre la educación que se le debe dar a la población. Es decir, cómo hacemos a nuestra población consciente de los riesgos que esto implica. Cómo hacemos que nuestra población tenga una conciencia orientada hacia la protección y preservación del tiempo. Voy a dar un ejemplo muy básico. Vamos a suponer que yo, en mi pueblo, en mi ciudad natal, decido abrir una plaza pública. Todo el mundo aquí sabe lo que es una plaza pública, ¿no? Entiendo yo que sí. Vamos a suponer que yo decido crear o construir una plaza pública y quiero que la gente tome conciencia sobre el cuidado y la preservación de esa plaza pública. Obviamente yo tengo que educar a la población y decir, mire mi gente, pues yo necesito que cuiden esta plaza pública porque esta plaza pública de nuestro pueblo representa esto y representa también esto otro. Por un ejemplo, esta plaza representa los valores de nuestra ciudad, la historia de nuestra ciudad y los valores importantes que representan a nuestra ciudad. Pues yo tendría que educar a mi población sobre eso para que mi población cuide y proteja esta plaza, que en este caso es un lugar público. Con los viajes en el tiempo yo tendría que hacer exactamente lo mismo o más o menos lo mismo. Yo tendría que inculcarle a las personas ese deseo de proteger y preservar el tiempo. A pesar de que vayamos a viajar en él, de que vayamos a turistear en el tiempo, pues yo tengo que inculcarle a mi población el amor por cuidar y proteger el tiempo. Entonces, ¿cómo yo haría eso? Bueno, pues se crearían campañas. Se crearían campañas sobre la concientización que se debe tener a los viajes en el tiempo. Y pues obviamente educaría a la población y ciudadanía mundial
dejen esto porque pues, esto no es un juego. Otro punto importante que podríamos tocar respecto a la educación serían los protocolos. Habría que educar de manera muy rigurosa y casi obsesiva a la población sobre los protocolos que se deben tener en un viaje en el tiempo. O podemos dar otro ejemplo. Y sé que esto va a sonar un poco, pues, elitista de mi parte, un poco extraño de mi parte, pero para mí sí sería sumamente importante que no cualquier persona pudiera viajar en el tiempo. Esa persona tiene que cumplir con ciertas características en cuanto a su nivel de educación y su formación como individuo, su formación y su educación como persona. En pocas palabras, yo no voy a permitir que un deambulante con un bajo nivel de educación viaje en el tiempo, porque eso me puede suponer a mí un gran riesgo. Una persona que no tiene un nivel de educación alto es una persona que no va a entender muy bien lo que está haciendo, no va a entender y no va a dimensionar muy bien las consecuencias. Y sí, sé que esto suena extraño y sé que suena un poco, podríamos decir, un poco extremista de mi parte, pero sí sería una realidad. No cualquiera pudiera viajar en el tiempo. Esa persona debería cumplir con unos criterios de educación y de formación como individuo y con unas ciertas características o con unos ciertos valores que se crearían con el paso del tiempo. Sería un protocolo que se diseñaría rigurosamente para seleccionar a aquellos que creamos los indicados para que viajen en el tiempo. Aunque la persona pague, si la persona paga por su viaje en el tiempo, pero nosotros como agencia notamos que esta persona pues no reúne las características necesarias y sería un riesgo para el tiempo o para otras personas, simplemente optaríamos por devolverle su dinero y ya, porque sería lo mejor. Y claro, estamos hablando de una situación hipotética. ¿Cómo se haría esto? Quizá a través de una encuesta o a través de una entrevista, o ambas cosas. Una encuesta, una entrevista, un examen psicológico y un análisis completo de la trayectoria de este individuo. Vamos, en pocas palabras, un análisis completo de quién es la persona. Entonces, otro punto importante que sí o sí va a terminar influyendo con los viajes en el tiempo, mi gente, y esto es inevitable. Lamentablemente es así. La maldad siempre va a intentar colarse por todos lados. Podríamos preguntarnos entonces, ¿intentarían las personas del bajo mundo acceder a los viajes en el tiempo y meterse con los viajes en el tiempo? ¿Y qué implicaciones esto tendría? ¿Habría en este caso que crear una policía del tiempo? Y si habría que crear una policía del tiempo, ¿cómo sería esta policía del tiempo? ¿Qué leyes habrían? Y para ponernos creativos vamos a invocar a nuestro asistente y vamos a pedirle que profundice un poco sobre, perdónenme, ahí creo que se me cayó la conexión, ¿sí o no se me cayó? Vamos a ver. Ahora sí, en este caso vamos a pedirle a nuestro asistente que profundice un poco sobre qué ocurriría si el bajo mundo intercediera con los viajes en el tiempo y
cómo se tratarían los crímenes que ocurrirían o que pudiesen ocurrir en diversas líneas del tiempo pasadas o futuras. Claro, profundicemos en este escenario intrigante. Si el bajo mundo o el crimen organizado intercediera en los viajes en el tiempo, las consecuencias podrían ser complejas y potencialmente devastadoras. Aquí hay algunas consideraciones clave. Primero, los crímenes temporales serían difíciles de detectar y perseguir. Delitos como el robo de artefactos históricos, el tráfico de personas a través del tiempo y la alteración de eventos históricos para beneficio personal o económico serían posibles. Los criminales podrían ocultarse en épocas pasadas, dificultando su captura. Para abordar estos problemas, las autoridades necesitarían desarrollar agencias especializadas en crímenes temporales. Estas agencias tendrían que emplear tecnología avanzada para rastrear actividades sospechosas a través del tiempo y asegurarse de que las alteraciones en la línea temporal sean mínimas. Investigadores y agentes tendrían que estar capacitados en historia y tecnología temporal para comprender los contextos en los que operan. Además, sería crucial implementar protocolos de seguridad avanzados para prevenir la manipulación del tiempo. Las máquinas del tiempo y los accesos temporales deberían estar bajo estricta vigilancia y control, con permisos solo otorgados a usuarios autorizados y objetivos específicos. Desde un punto de vista legal, se necesitaría un marco jurídico internacional para definir y regular los crímenes temporales. Esto incluiría la creación de nuevas leyes y penas específicas para delitos cometidos en diferentes épocas, así como acuerdos entre naciones para la extradición y el juicio de criminales temporales. En términos de seguridad pública, habría que establecer medidas para proteger a las personas en todas las épocas. Esto podría incluir la creación de patrullas temporales que vigilen periodos históricos sensibles y sistemas de alerta temprana para detectar actividades delictivas. Ética y moralidad serían también áreas de gran debate. ¿Hasta qué punto se debería intervenir en las líneas temporales para corregir crímenes? Es ético cambiar el pasado para evitar delitos, aunque esto afecte la vida de muchas personas en el presente y futuro. Finalmente, la colaboración internacional sería esencial. Las naciones tendrían que trabajar juntas para compartir información y recursos, asegurando una respuesta global y coordinada contra el crimen temporal. Esto podría llevar a la formación de una especie de Interpol temporal con jurisdicción y capacidad de operación en múltiples épocas. En resumen, la intercesión del bajo mundo en los viajes en el tiempo plantea enormes desafíos en términos de detección, prevención y persecución de crímenes. Sería necesario un esfuerzo global coordinado, apoyado por tecnología avanzada y nuevos marcos legales y éticos para manejar de manera efectiva estas complejidades. Entonces, ¿cómo tú crees, en este caso como nuestro asistente en este programa? Porque una de las cosas que yo le estaba comentando a nuestro público es que debería existir una policía, o como tú bien mencionaste, un Interpol temporal. ¿Cómo tú crees que operaría esta policía del tiempo y las leyes que tendrían en base a esta policía del tiempo? La idea de una policía del tiempo o un Interpol temporal es fascinante y necesaria para regular los viajes en el tiempo y prevenir abusos y crímenes. Aquí hay una visión de cómo podría operar y las leyes que podrían regir su funcionamiento. Primero, estructura y organización. La policía del tiempo tendría una estructura jerárquica similar a las fuerzas de seguridad actuales, pero con unidades especializadas en diferentes épocas históricas. Los agentes serían historiadores, científicos y tecnólogos capacitados en manejo temporal y normas legales específicas de cada periodo. En términos de operaciones, esta policía del tiempo necesitaría bases y estaciones en puntos clave del espacio-tiempo, desde donde podrían monitorizar y responder a incidentes. Estas bases estarían equipadas con tecnología avanzada para rastrear y controlar el tráfico temporal, detectar anomalías y realizar intervenciones rápidas. Leyes y regulaciones serían esenciales para guiar las acciones de la policía del tiempo. Aquí hay algunas posibles leyes y principios. No interferencia en eventos históricos clave. Salvo en casos de emergencia para prevenir mayores desastres, los agentes no podrían alterar eventos históricos significativos. 2.
Regulación de viajes temporales. Solo personas autorizadas con propósitos específicos, como investigación académica, misiones de rescate o mantenimiento de la línea temporal, podrían viajar en el tiempo. 3. Prohibición del comercio temporal. Prohibir el tráfico de bienes, tecnologías o personas entre épocas para evitar alteraciones económicas y culturales. 4. Protección de la integridad temporal. Establecer reglas estrictas para prevenir la creación de paradojas y proteger la continuidad del espacio-tiempo. 5. Códigos de conducta. Los agentes temporales deberían seguir estrictos códigos de conducta, incluyendo no revelar información futura a personas del pasado o el presente. Tecnología y equipamiento serían cruciales para estas operaciones. La policía del tiempo necesitaría dispositivos para comunicarse a través de épocas, herramientas para reparar daños en la línea temporal y equipos para contener y neutralizar a criminales temporales. La colaboración internacional también sería fundamental. Se requeriría una coalición global de gobiernos y organizaciones para compartir información, recursos y desarrollar estándares comunes. Esto podría incluir acuerdos para la extradición de criminales temporales y la cooperación en investigaciones multiépoca. Finalmente, educación y entrenamiento serían esenciales para preparar a los agentes temporales. Programas de formación incluirían historia, ética, derecho temporal, ciencia y tecnología avanzada y técnicas de intervención y mediación temporal. En resumen, la policía del tiempo operaría con una combinación de tecnología avanzada, una estructura organizacional sólida, leyes específicas y una colaboración internacional estrecha para garantizar la seguridad y la integridad del espacio-tiempo. Entonces, mi gente, ya pudieron escuchar esa organización tan compleja que tendría la implicación de una policía del tiempo para atender el bajo mundo. Yo quiero tocar este último punto para cerrar con este episodio. Y es el siguiente. Sabiendo todas las implicaciones que el viaje en el tiempo tendría, si realmente llegáramos a descubrir el viaje en el tiempo, ¿deberíamos entonces viajar en el tiempo o no? ¿O deberíamos abstenernos del viaje en el tiempo aunque lo descubramos para mantener esto intacto? Para evitar los riesgos que implica todo aquello que no conocemos. ¿Deberíamos entonces viajar en el tiempo? Es un debate filosófico y ético y moral muy grande y muy complejo, porque estarían las personas que opinarían que sí, que deberíamos viajar en el tiempo, y estarían los que opinan que no, que por nada del mundo deberíamos viajar en el tiempo. Pero entonces, ya conociendo las implicaciones que esto tiene y teniendo los puntos sobre la mesa, tanto lo positivo como lo negativo, ¿realmente deberíamos viajar en el tiempo o el viaje en el tiempo es un simple capricho que la humanidad quiere cumplir? Suponiendo que ya la humanidad tiene una máquina del tiempo y que sabe que esa máquina del tiempo funciona, ¿deberíamos usarla, sí o no? Sabiendo todas las implicaciones que esto tiene, tanto positivas como negativas. Quiero dejar abierto este debate. Y vuelvo y lo repito, si tuviéramos la posibilidad de viajar en el tiempo, tenemos la máquina ahí enfrente, lista para funcionar, ¿deberíamos hacerlo? ¿Sí o no? ¿Por qué sí deberíamos hacerlo y por qué no deberíamos hacerlo? Quiero dejarlos con esa reflexión, mi gente. Si tenemos la máquina enfrente de nosotros, funcional y perfecta, lista, que
que solamente la máquina esté al toque de un botón. Deberíamos comenzar a fabricarla en masa y distribuirla a las diferentes agencias temporales o no. Ahí tenemos un gran e intenso debate que quiero dejar abierto, y este debate lo quiero dejar posiblemente para otro episodio o otro segmento. Yo veré. Lo lamento, mi gente, sé que el episodio de hoy fue un tanto accidentado, pero no somos perfectos, estas cosas ocurren. Así que nada, también sé que hoy hablé un poco menos de lo usual, pero hoy no estoy muy bien de la voz y estuvieron ocurriendo muchas cosas y nada, quiero disculparme también por eso, pero nada, ya saben, mi gente, como siempre, déjenme sus opiniones, sus comentarios al respecto de este tema, sus sugerencias para continuar mejorando en futuros episodios y sus recomendaciones. También, si quieren realizar alguna aportación al tema, en toda confianza pueden aportar a la conversación y comunicarse conmigo a través de mis diferentes redes sociales. Así que nada, mi gente, sin nada más que decir, esto es por ustedes y esto es para ustedes. Yo por ahora me despido. Adiós.